El fin de semana el Ministerio Público desarrolló las entrevistas y evaluaciones a los miembros de ese cuerpo dentro del Poder Judicial que corresponden y que están interesados en ocupar posiciones. El Consejo Superior del Ministerio Público ordenó la revisión y la actualización de los miembros del Ministerio Público. En algunos casos hay personas que dentro de 2 años se le cumple el periodo para el que fueron electos, que es un periodo de 8 años. Y anoten este nombre, Rosalba Ramos, que ha trabajado en la provincia de Santo Domingo en el Ministerio Público, está señalada. Hay quienes ofrecen su nombre como la sustituta de la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Hay numerosos fiscales, procuradores de corte, hay también funcionarios de subprocuradurías especializadas o procuradurías especializadas que no optaron, al igual que Jenny Berenice Reynoso, por someterse a una evaluación luego de ejercer el cargo durante varios años y no fueron consideradas para continuar en la posición. De manera que lo que estamos previendo es que viene una gran reforma de personal dentro del Ministerio Público y la misma escuela del Ministerio Público además ofreció unos cursos que se ofertaron y se ofrecieron a personas que estaban ya, que habían recién salido de la escuela. Esto ofrece un puntaje adicional en las evaluaciones que se sometieron, aparte de las normas que estaban ya publicadas, para que las personas que hicieron esos cursos también tengan la posibilidad lo que ha llamado de llegar a los cargos. La atención a gente que da seguimiento a lo que ocurre en la justicia en general y particularmente en el ámbito del Ministerio Público es lo siguiente. Hubo unas declaraciones de dirigentes del PLD, entre ellos una dirigente que es muy cercana al presidente Medina, Miriam Cabral, que es la diputada Miriam Cabral. Las hizo el martes. 2 días después o un día después ya estaba la convocatoria del Ministerio Público y se decían de unas reglas, unas bases que estaban en la página web. Sorpresa, también se decía que ya entonces las pruebas eran el viernes. Entonces, todo muy rápido. Mucha gente intentó entrar para, buscar las bases y las cosas, y de pronto no estaban ahí. Y luego aparecieron con unos cambios también, que mencionaba esos cursos que tú dices, que tomaron unas personas, y que eso le agregaba un puntaje especial. Entonces, uno no sabe si lo que tomaron esos cursos, previamente se les avisó o qué, porque dicen, por ejemplo, que hay servidores del Ministerio Público, y señalan personas que conocen un poco la interioridad del caso de la fiscal de Santo Domingo, Olga Diná Llebrí, que dicen que ella tiene tendría buen puntaje por su eficiencia. Desempeño. Sí, por su desempeño, si la evalúan, ¿no? Que ella se encontraba fuera del país, entonces dicen, entonces ella no tendrá esos puntos y otro quizás con mucho menos eficiencia que ella. Que está como sustituta. Exacto, pueden tenerlo. O sea, son de las cosas que la gente se está preguntando. Entonces, todo esto a mucha gente le ha parecido muy raro. Y se habla en los corrillos políticos, también del Ministerio Público, que al parecer se quiere blindar el Ministerio Público para alguien, no sé, o para algún grupo, o lo que fuere. Eso nadie te debe parecerle extraño, porque aquí sabemos cómo ocurrieron las cosas en la justicia, por ejemplo. Y el propio Ministerio Público también, sí, Gustavo, cuando se decidió una elección de los representantes del Ministerio Público ante el Consejo Superior del Ministerio También, que hubo Público. sus denuncias en ese momento. Por supuesto. Sí, y sabemos que, por ejemplo, cuando el expresidente Fernández salió del poder, se decía que la justicia estaba en gran medida influenciada por él y su gente, y que por eso era difícil que uno de los suyos fuera a un juicio de fondo en cualquier acusación, por ejemplo, de corrupción. Pues de igual manera luego se ha dicho que se ha ido danilizando la justicia, que se han sacado alguna gente que eran más leales al expresidente Fernández y que ahora son más leales al presidente Danilo Medina, y que al parecer algo similar ha estado ocurriendo en el Ministerio Público.
y que esto es como para cerrar con broche de oro. Bueno, esto obviamente tiene la intención, por supuesto, de control. Siempre ha habido intención de controlar el Ministerio Público. Ningún gobierno ha aceptado la independencia del Ministerio Público porque si tuviéramos fiscales independientes como hay en otros países, la Procuraduría General de la República, como cabeza del Ministerio Público, podría operar de otra manera, distinta. El manejo político de los casos, la impunidad, digamos, de algún modo está garantizada por esa vía. Cuando la Procuraduría General de la República interroga o acusa, normalmente toma en cuenta los rangos políticos de las personas a que acusa. Esa es una de las deficiencias que tenemos en el Poder Judicial de República Dominicana y también en el Ministerio Público. Lo que al final había quedado era que el Ministerio Público iba a ser una carrera profesionalizada, que las personas iban a ser hechas raíces allí, que por su formación, su capacidad, se iban a mantener, iban a ejercer una función permanente allí. Ahora, por ejemplo, ¿a dónde se puede ascender a Jenny Berenice Reynoso como fiscal del Distrito Nacional que ha ocupado esa posición durante más de 6 años? Bueno. ¿Se le puede ascender? ¿Hay alguna posición que ella pueda ocupar a partir de ahora? La de Procurador General. Bueno, no necesariamente la de Procurador General. O puede ser, qué sé yo. Pero lo que le quede salir, sencillamente. Con una de las procuradurías adjuntas que hay, podría ser. Ya. Entonces, es lamentable que el Ministerio Público esté sometido ahora a dudas y a cuestionamientos por un manejo de un concurso que debía ser transparente. Y se ha hecho esto todo muy burdo, ¿no? Porque nadie es tonto, la gente no se llaman engaños. O sea, si observadores desde afuera pudo ver algunas cosas ahí, no es verdad que internamente los abogados que están todos los días en los tribunales, los propios ministeriales públicos saben cómo se han manejado las cosas. O sea que no nos llamemos engaños. Entonces esto pone en duda la calidad de la selección de los fiscales que se van a designar y lamentablemente, en diferentes instancias. Muy lamentablemente, porque probablemente hay ahí abogados y abogadas buenos y con vocación de servir desde el Ministerio Público, que han hecho las cosas bien, pero por lo que se ha hecho en general con esos manejos, ya le están a esos mismos que tienen méritos propios restando confianza ante la gente. Sí. Aparte de que el historial de la gente se conoce por sus decisiones y por el tipo de expediente que formula luego de investigaciones, por cómo asume su compromiso en diferentes temas, tanto relacionados con el sector público como con el sector privado. Hay choques que se dan, hay que enfrentar a jueces que tienen responsabilidades con grupos, que representan a sectores. En el caso de la fiscal Jenny Berenice Reynoso, es una persona que amplios sectores han dicho que ha desempeñado sus funciones idóneamente, que ha tenido buenos resbalones, por supuesto, pero no se pretende que 100% una persona acierte en lo que se percibe. Abogados de Santiago, por ejemplo. Incluso gente que hacia las cuales ellos no han considerado que ella ha sido una persona aliada, ni quizás ella les resulte simpática, sin embargo, han reconocido que ella se ha manejado con profesionalidad, con honestidad, y eso es algo a valorar mucho en un servidor público. Las dudas que hay es si el Ministerio Público a partir de ahora va a estar integrado sobre todo por personas comprometidas y vinculadas al grupo del presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que está sonando, y yo creo que hubo señales que por lo menos confunden. Si no es así, debían ponerse las cosas claras. Y eso, por supuesto, que tiene muchas lecturas. ¿Qué va a pasar a futuro en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuáles son las dudas de la gente que está tomando decisiones en este momento, del gobierno, del propio presidente de la República, en relación con un Ministerio Público que podría tomar decisiones? Bueno, vamos a ver con los casos tan importante y de tanto peso que tiene en su mano en estos momentos el Ministerio Público.
Hacemos una pausa. Tras la convocatoria a la legislatura extraordinaria que hizo el presidente Danilo Medina, se van acortando los días y aunque a veces se dicen ya sí estamos más o menos de acuerdo para la ley de partidos políticos, dicen los legisladores, luego sale alguien con algún punto de controversia y hay que empezar de nuevo. Y yo pienso que de manera muy oportuna, políticamente muy oportuna, el expresidente Hipólito Mejía emitió un comunicado ayer donde hace algunas puntualizaciones y reitera posiciones que él había asumido. Lo hace a título personal, él no habla en nombre del PRM, sino de su oficina política. Y en eso yo creo que Hipólito hay que reconocerle que ha sido coherente. Él ha dicho siempre que a él le gustan las primarias abiertas, que él quiere que se trabaje con el padrón de la Junta, lo ha reiterado. Él hace un mea culpa como parte de la clase política, diciendo que es una barbaridad que en 20 años no se hayan puesto de acuerdo para que el país cuente con una ley de partido. Pero en este caso incluso hace cita de artículos de la Constitución que ordenan que el país tenga un instrumento que regule las actividades de los partidos, ¿verdad? Y él entiende que estamos en falta hacia ese mandato de esa Constitución que se proclamó en 2010. Él dice que mientras los partidos logren tener un padrón depurado, confiable, que lo mejor es que se trabaje con el padrón de partido, y eso quiere decir una primaria abierta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque dice que ese padrón es uno de los mejores del mundo, para orgullo del país. Que ese padrón fue depurado de la Junta. Pero hay una Entonces, yo creo que más o menos esa es la posición del PRM, con cierta variante, ¿no? Sí. Él hace una observación interesante y él dice que se aplique las primarias con el padrón de la Junta Central Electoral a los 4 principales partidos. A los partidos más grandes. Claro, que son los que tienen más del 5% de los votos. Que eso es lo que a los demás se les deje en libertad de hacer su elección de su candidato de la manera en que ellos entiendan que deben hacerlo. Bueno, no dice exactamente que lo Pero eso es lo que está diciendo. Más o menos dice que se concentran en los grandes porque los otros es más fácil. Claro. Cualquier otra decisión que se tome. Entonces él dice, bueno, hagámoslo con el padrón de la Junta Central Electoral. Racionalizamos esto de este modo, utilizando el padrón, que la Junta lo organice y que los partidos se sometan a lo que decida la Junta Central Electoral para la escogencia de sus candidatos. Eso es lo que él está diciendo. Bueno, los 4 partidos grandes hay que recordar que son el PLD, ¿verdad?, que ha obtenido más votos en las últimas elecciones, el PRM, que ha emergido como la segunda fuerza después de la división del PRD, está el propio PRD y está el Partido Reformista. Esos son los que han tenido las mayores votaciones. Bueno, aquí hay, Gustavo, que hacer algunas precisiones también sobre la comisión que en la Cámara de Diputados ha estado trabajando con este tema. Ellos evidentemente no han cesado de tratar de negociar y hasta parió una subcomisión la comisión. Se entiende que la comisión se va a reunir hoy y que deberá entregar un informe a la presidencia de la Cámara de Diputados. Tal vez será un informe con disidencia o como fuere, porque ya hubo la pasada semana una versión también, pero eso ocurrió en la subcomisión de 5 personas y se votó 3-2, una postura en relación con la ley de partidos que plantea muy claramente que los partidos puedan escoger entre las posiciones de los organismos de los partidos, que sean los que finalmente tomen la decisión del modelo de primaria que debían hacer. Creo que este fue el resultado de la discusión en la subcomisión, porque lo otro era, que es lo que plantean los grupos leonelistas en el PLD, que sea a partir de lo que dicen los estatutos del partido. La posición del grupo de Danilo dice, no, que sea a partir de lo que decidan los organismos de dirección. Por ahí va un poco la discusión y al final hemos estado en este debate tanto tiempo que uno dice, bueno, al final, ¿qué será? ¿Tendremos ley de partido? ¿No tendremos ley de partido? Ahora, hay que recordar una cosa, Fausto. En esta última versión del debate, ¿verdad?, cuando se ha introducido de nuevo la posibilidad de esa ley, es que se ha centrado todo
en lo de si la primaria había abierta o cerrada, pero los 20 años hacia atrás no era por ese tema. No. Simplemente fue falta de seriedad, yo diría, de la clase política representada en el Congreso, trabajar para que tuviéramos esa ley. Sí. Y de manera deliberada, en un momento dado hubo gente que se pronunció en algunos partidos diciendo que eso, ¿para qué tendríamos que tener una ley? Sí. Pero ese tema se discutía en los partidos políticos y se tomaban las decisiones en los organismos de dirección de los partidos. Eso era lo que ocurría en el pasado. El PRD decidió en un momento, bueno, tener primarias abiertas. Fue Peña Gómez que trajo esa idea y la puso en práctica en el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, las primarias universales. El PLD siempre estuvo con decisiones cerradas de sus propios organismos. Sí, porque era otra visión de partido. Era otra visión de partido. Sí. Cada quien tenía una visión diferente. Finalmente, más abierto y democrático. Quizá en ese aspecto Peña Gómez fue un visionario. Cuando él incluso estuvo de acuerdo y un poco orientó al PRD para que se celebraran primarias en que las bases directamente votaran, ¿verdad? Eso hubo crítica de otros partidos diciendo que eso era un democrataje, que eso no era posible. Pero comenzaron los otros militantes de partido a exigir que se le diera participación. Y finalmente todos tienen que hacer un simulacro de primaria. Y mira, tengo entendido que en algunos casos los presidentes de los partidos eran los que tomaban las decisiones sobre el tema si las primarias eran abiertas o cerradas. Recuerdo... Sí, todo muy de un grupo pequeño. Que para la selección del candidato presidencial del PRD para el 2012, a Miguel Vargas le recomendaron que la hiciera cerrada las primarias. Y él dijo, no, vamos a hacerlas abiertas. Y se hicieron abiertas las primarias. ¿Pero quién les recomendó que fueran cerradas? Bueno, sí, recuerdo que Andy Dawaje, al contrario, ese grupo de gente le dijo, vamos a hacerla cerrada, no abierta. Yo tenía entendido que era lo contrario. No. Que ellos le dijeron que la hicieran abierta. No. Y entonces el Hipólito le ganó. Sí, porque yo tenía entendido que hubo gente que le aconsejó a Miguel Vargas diciendo, abiertas te convienen más. Porque todavía Hipólito tiene una tasa de rechazo muy alta en muchos sectores, que sufrió cosas que ocurrieron en su gobierno, sobre todo a partir de la segunda mitad, y seguro que esa gente se va a volcar en su contra. Y fue lo contrario. Esa gente parece o no se involucró y no votó, o dicen mucho que hubo partidos que querían que Hipólito fuera candidato porque lo veían más vulnerable e influyeron y votaron. Claro, en este caso, como se está planteando ahora las cosas... Pero fueron abiertas. Sí, fueron abiertas. Las primarias y perdió Miguel Vargas. A él les recomendaron que las hiciera cerradas. Sí. Y él perdió. Perdió. Entonces, óyeme, yo creo que en este caso, si se aprueban como se ha propuesto, que sean simultáneas, no hay forma de que un partido se meta en casa ajena, o sea, que mande gente, porque sería tonto. Que usted, de sus propios votantes, en vez de usarlo para su causa internamente, usted mande a otros partidos que voten por un determinado candidato. Bueno. Yo creo que eso es bueno, que sea simultánea. Bueno. Sí, está bien. Ahora, yo no sé cómo es que Hipólito determinó que el padrón de la Junta Central Electoral era el mejor padrón del mundo. Bueno, esa es la parte política. Hipólito es un sabichoso político. Sí, eso es una forma de tirar un piropo a la Junta. Pero la Junta no está de acuerdo con que... Aunque no esté de acuerdo, la Junta está encabezada por personas que son muy institucionalistas, y aunque sepan que es una carga pesada de trabajo, lo que fuera, si se aprueba, usted verá que esa Junta va a decir, aunque no estamos de acuerdo, vamos para adelante. Sí, no, eso lo ha dicho. Ellos no se van a rebelar, no son personas de que van a salir con tigueraje ni nada de eso. Sí. Al final, señores, no sabemos lo que va a ocurrir. Probablemente esta semana. El plazo, Gustavo, que le otorgó el presidente... Fueron 15 días. No Son sé. 15 días, sí, ¿verdad? No sé si ella estará dispuesta a convocar. Ya va por la primera semana. Sí, que las semanas no son semanas, porque es que de eso se trabajan 2 o 3 días nada más. Y el fin de semana no se cuenta, o sea que ya usted sabe. Vamos a una pausa. Bueno, un medio de Estados Unidos ha publicado que el Departamento de Estado parece que se va a empeñar en continuar señalando a políticos y otras personas aquí en el continente de las Américas
como vinculada a hechos de corrupción, lavado y ese tipo de cosas. Habla de, inclusive en Centroamérica, primero habla. Hay que recordar que a nosotros se nos considera parte de Centroamérica, a lo que se le ha olvidado eso. De hecho, en la geografía antes le enseñaban a uno que éramos parte de la Centroamérica insular, ¿verdad? Y había la otra que era la continental, pero como que uno a veces no se piensa que está en Centroamérica y sí estamos. Bueno. De hecho, somos parte del doctor Kafta con Centroamérica. Entonces, hay que ver qué es lo que Estados Unidos va a decir. Eso no tiene fuerza de ley, ni nada que le parezca, ni es palabra de Dios, pero para quien viva en el mundo real, como diría Sabina, ¿verdad? Tiene que saber que Estados Unidos es un país de muchísima influencia, de muchísimo peso, y cuando quieren, sus gobiernos utilizan ese peso, utilizan esa influencia para fastidiarle a cualquiera la vida, sobre todo países o personas. Hemos visto cómo han estado señalando a personajes que les quitan las visas, que lo publican. Vamos a ver qué trae esta nueva política o este reforzamiento, porque ya venía de hace un tiempo esa política, de señalar a personas. Eso cae mal porque uno dice, bueno, ¿y quiénes son los estadounidenses para ellos decir quién es bueno y malo y poner nota? Pero bueno, es una cuestión de real política, no es que a usted le guste o no. Bueno, lo que ha ocurrido, Gustavo, es que una legisladora apellido Torres ha propuesto que la Cámara de Representantes y el Senado también, que ya parece que lo conoció, una propuesta asignándole la responsabilidad al Departamento de Estado de Estados Unidos de publicar una lista de los corruptos, tanto del gobierno como de los congresos en algunos países de Centroamérica. Son Honduras, El Salvador y Guatemala, los países que están señalados. Y lo que le están pidiendo es al Departamento de Estado que ofrezca la lista de los funcionarios vinculados a actividades de corrupción y también de los relacionados con actividades de narcotráfico. Aquellos que, por ejemplo, en campañas electorales reciben dinero de narcotraficantes. Que se supone que vienen de fuentes ilícitas. Exactamente. Entonces, esa lista con nombres y apellidos, lo que le están pidiendo al Departamento de Estado es que cada año ofrezca un informe con sus nombres de quiénes son los que están en esos países. En principio serían de El Salvador, Honduras y Guatemala. El Salvador, Honduras y Guatemala. Esto hasta ahora se ha aprobado. Hay un análisis de una organización que le da seguimiento al crimen organizado y a las actividades de corrupción en Estados Unidos, que se llama IMSAI Crimen. Esta organización es la que ha publicado la nota sobre el caso. Nosotros en Acento la hemos publicado, está publicada, y hay una aproximación, digamos, de parte de ellos. Dicen que en caso de que finalmente el presidente de Estados Unidos promulgue esta decisión, entonces ya es una orden que podría incluso en el mes de noviembre ofrecer el primer informe al Departamento de Estado sobre estos casos. Porque evidentemente el Departamento de Estado tiene la información o administra información relacionada con la corrupción y el crimen organizado. O tiene informes que dan sus servicios de inteligencia del todo el Estado norteamericano. Hay que recordar su Wikileaks, todas esas cosas. Y quizá muchas informaciones ellos la guardan con cierta discreción. En este caso tendrá que ser publicada. Entonces, hay en este caso lo que se entiende es que en la lucha contra la corrupción Estados Unidos ha ido poco a poco caminando y adoptando decisiones. En el caso de la famosa ley Magnitsky, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos sí publica los nombres de las personas a los cuales los incluye como violadores por actos de corrupción, violadores de derechos humanos, y da sus nombres y ordena al Departamento del Tesoro seguir a estas personas y ordena a todos los ciudadanos e instituciones de Estados Unidos no hacer ningún tipo de transacción, de operación ni de negocio con estas personas. Le están diciendo no son deseables para nosotros, es un poco la cosa. Pero eso dificulta incluso, Gustavo, a personas, si tú estás incluido en esa lista y tú vas a un concesionario de vehículos, por ejemplo, a comprar un vehículo fabricado en Estados Unidos, ¿no te lo pueden vender?
Es así de Hasta sencillo. ahí sería el alcance. Hasta ahí llega la Pero cuestión. qué raro que ellos Entonces, que no han protestado los empresarios americanos, porque ahí les dañarían sus negocios. bueno, entonces, pero bueno, es la decisión del gobierno de Estados Unidos. Incluye tantas actividades que están... Pero me imagino que eso no va a ser tan fácil en la práctica, establecer esos controles, porque si fuera así, hace tantos años, y lo han denunciado muchas personas, cuando se habla de tráfico de drogas, por ejemplo, diciendo, excelente, bien, nos mandan a nosotros el castigo, nos condenan porque el tráfico de la cocaína, por ejemplo, es sur-norte. Pero todos los reactivos de laboratorio, toda la tecnología, todos los helicópteros, las lanchas rápidas, los equipos modernos de comunicación que usan los narcotraficantes, inclusive satelitales, para que no capten su llamada, todo eso viene norte-sur. Y eso no es tan fácil que ellos lo controlen ni lo detecten. Nadie va, por ejemplo, y dice, mire, yo soy Pablo Escobar, quiero un helicóptero. No se lo van a vender. Ahora, la gente tiene su forma. O sea, que eso es un poco ilusorio de parte de ellos. Si piensan que cualquier sujeto de esta zona que esté metido en diabluras, si le gusta una jipeta americana, no la va a comprar. Porque sabemos que esa gente ni siquiera compra cosas a nombre Gustavo, de ellos. ¿tú recuerdas que los narcotraficantes colombianos comenzaron a usar submarinos? Todo eso. Bueno, tecnología ¿dónde norteamericana. conseguían los Claro. submarinos? Entonces, claro, ahora bien, la pregunta ¿es lícito? ¿Es aceptable? ¿Las organizaciones que trabajan contra la corrupción aplauden la decisión de que el Departamento de Estado publique cada año los nombres de los corruptos? Eso hay que tomarlo con cierta distancia, porque al mismo tiempo sabemos que los políticos, los gobiernos, y sobre todo cuando son potencias, hacen un uso a veces muy discrecional y medalaganario de esas cosas. Y puede ser que en principio se trate efectivamente de sujetos vinculados al crimen organizado o al narcotráfico, pero también en un momento dado, si no le cae bien un político, pueden decir que es narcotraficante. Antes usaba, ¿qué? Bueno, tacharlo de comunista. Sí. La famosa lista que aquí pusieron a muchísima gente, que en verdad muy pocos después resultaron que sí fueron gente que militaron o militan en las ideas comunistas y no han renegado de eso, pero otros ni nada que ver. En absoluto. ¿Tú te acuerdas de la famosa lista esa de aquí? Sí, claro, la del 65. Estaban ahí gente muy joven todavía. Bueno, de todos modos, Adriano Espaillá, el representante de origen dominicano que estaría interesado en estimular una legislación como esta, Bueno, para el Departamento de Estado si él está interesado en en República eso, Dominicana. que revise algunas amistades que tiene aquí. Sí, porque para que sea coherente. Señores, hasta mañana. Muchas gracias.